Hola a todas, bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Yo soy Mari José y hoy os voy a enseñar el cestito que he hecho para las pinzas de la ropa. Es un cesto muy bonito, sencillito de hacer, está acolchado y si decidís hacerlo ya veréis lo facilito que es. Si quieres apoyarme, suscríbete a mi canal, activa la campanita, compártelo con tus amigos y déjame un like. Ahora sí, comenzamos. Necesitaremos una tela principal, que en este caso es una loneta finita. Para el forro tengo un cuadro de bichí y usaremos también guata termoadhesiva. Un trozo de cordón como de 10 centímetros o cinta, lo que tengáis más a mano. También usaremos fieltro donde pondremos nuestra pinza y haremos la forma para decorar nuestro cesto. Cortaremos nuestro patrón en la tela principal al doblez, como habéis visto. Así es mucho mejor, os saldrán las dos partes simétricas. Y cortaremos también otra pieza en el forro, en la tela que uséis para el forro. Y como no, usaremos también el patrón cortado al doblez en la guata. Vamos a ir montando nuestras piezas. Abajo tengo la tela del forro. Aquí ya he pegado la guata a la tela principal por el revés, entonces las pongo una encima de otras, colocadas bien. Voy a coger una regla y voy a dibujar las marcas por donde voy a querer acolchar el trabajo. Lo voy a hacer en diagonal, así que empiezo a marcarlo con un boli que se pueda borrar a lo largo de todo el trabajo y usaré el ancho de la regla como guía. Lo iré haciendo por todo el cesto. Yo se lo voy a coger en una dirección, pero si queréis acolcharlo también en la otra dirección, pues hacéis lo mismo. Le giráis la regla y empezáis acolchándolo también, marcándolo hacia el otro lado y os quedará una figura como de rombos. Así vamos a ir marcándolo todo. Y ahora lo vamos a pasar a máquina. Yo voy a usar un hilo granate, que me parece que va muy bien con los tonos de la tela, pero si queréis usar un hilo a tono, pues perfecto. Así que ahora cojo mis piezas, que estén todas bien puestas, igualadas. Las voy a sujetar con alfileres para que no se me muevan. Siempre es bueno tener sujeción. Y así con el arrastre de la máquina se me van a mover lo menos posible. Unos poquitos más por aquí. Y ahora voy a empezar, como hemos hecho a la hora de marcarlos, del centro hacia la parte de fuera. Ya lo tengo acolchado, como veis he usado un hilo granate y por el revés he usado un hilo rojo. Voy a marcar el centro del cesto. Con un boli hago la marca en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y con la regla le voy a hacer una línea uniendo los dos puntos para saber dónde está el centro. Ahora voy a coger la pinza y el trozo de fieltro y voy a marcarla. Podéis hacerlo también marcando primero la pinza en un trozo de papel y luego poniendo el papel en el fieltro y a lo mejor os resulta mucho más fácil. Pero vamos, no me ha supuesto mucha dificultad. Haré también un poquito las formas que tiene en el interior de la pinza, lo marco bien para no perderme. Haré aquí una forma como si fuera el alambre y ahora lo voy a recortar. No le voy a poner fliselina porque no creo que necesite fliselina. Va a ser una aplicación sencilla que se va a poder pegar y coser fácilmente a
al cesto, así que, pero vamos, que si queréis poner fliselina y pegarlo primero, no hay ningún problema. Ahora la voy a colocar aquí un poco inclinada en el centro, más o menos. Como ya he marcado el centro del cesto, bueno, pues la voy a inclinar un poco para que me quede más o menos centrada. Y ahora me voy a ir a coserla todo alrededor a la máquina y haré también las formas que le hemos dibujado del alambre y del agujero que tiene. Ya la he cosido, como veis la he repasado con hilo negro para que se note bien. Vamos a cerrar nuestro cesto por el revés, dejando el derecho en el interior, y vamos a juntar estas costuras y con unos alfileres la vamos a sujetar. Vamos a coserlo a 1 centímetro, uniendo las dos telas. Por aquí a 1 centímetro. He cogido unas tiras de la misma tela del forro de 4 centímetros y las he planchado. Es como un tipo bies, pero como aquí es una costura recta, pues no hace falta que sea al bies. De esta manera os va a gastar menos, vais a tener menos gasto de tela, digamos. Son tiras de 4 centímetros dobladas 1 centímetro, luego otro centímetro en el otro extremo y luego doblado a la mitad, como si fuera un bies preformado, vamos. Y voy a coser por esta parte la primera vuelta de la tira. Y una vez que la tengamos cosida, vamos a rematar la costura para que quede bonita por el revés, volcando la tela, la tira esta que hemos cosido de 4 centímetros hacia adentro. Ya os digo que al ser recta no necesita que esta tira sea al bies. Rematemos bien la costura. Al ser de la misma tela pues va a quedar bonito, pero si queréis poner otro tipo de tela que destaque también podéis hacerlo. Lo sujetamos con alfileres. Si os viene bien hilvanarlo, pues mejor también, y así sabéis que no se os va a desmontar. Y pasaremos la segunda vuelta por aquí a máquina. Cuando ya la tengo cosida vamos recortando la tela que nos sobre, y ahora voy a hacer lo mismo con esta parte de aquí recta. Este es el fondo del cesto, así que vamos a sujetarlo con alfileres también y vamos a pasar a coser la máquina con una costura de 1 centímetro. Y aquí vamos a hacer igual que en la otra. Vamos a coser primero una vuelta y luego coseremos la otra igual que hemos hecho anteriormente. Ya tengo las dos costuras rematadas. Ahora voy a abrir el cesto, perdón. Vamos a hacer coincidir estas costuras. Pondremos una costura para un lado y otra para otro para que no se nos haga muy gordo a la hora de coser la máquina y se nos rompa la aguja. Y la vamos a unir y vamos a coser también a 1 centímetro. Y en el otro lado pues haremos lo mismo. Abrimos la tela y sujetamos con alfileres para coserla a 1 centímetro. Colocamos bien y nos vamos a la máquina. Igual que hemos hecho esas, vamos a poner también la tira para rematarla. Una vez ya terminado de rematar nuestras costuras, colocamos el cordón en este caso, o bien la cinta que queráis poner para colgarlo si lo queréis. Y lo ponemos aquí por el lado de fuera o por el lado de dentro, da igual, y lo rematamos a máquina. Recortamos el trozo que nos sobre, así. Apartamos y ahora lo que vamos a hacer es poner este bies. Aquí sí que tiene que ser bies porque esta parte es curva, entonces el bies es lo que mejor os va a quedar. Entonces lo que vamos a hacer es que por la parte de dentro, por la parte del revés, vamos a empezar a colocar nuestro bies igual que hemos hecho la cinta de antes. Vamos a ir abriendo el bies y vamos a ir
poniendo alfileres por la parte que ya está doblada. Es un bies preformado, ya está planchado y cortado a la medida, así que nos va a resultar mucho más fácil. Hacemos coincidir las dos telas y lo vamos a ir sujetando con alfileres o bien hilvanando, como os venga mejor, para coserlo a la máquina. Esta va a ser la primera vuelta para unir el bies y rematar esta costura. Seguimos sujetando. En este caso he cambiado el tono del bies, pero podéis usar también el mismo que hemos hecho antes. Ahora sí, que tengáis claro que aquí sí que tiene que ser el bies cortado al bies. Cuando lleguemos al otro extremo, lo que vamos a hacer es doblarle el primero por donde hemos empezado y encima pondremos el final del bies montándolo como 1 centímetro, aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros. La parte de arriba, de abajo en la de arriba. Bien, ya lo tengo cosido, como veis, hasta aquí es donde tenemos que coser. Entonces voy a cortar para que no nos quede mucha tela por ahí, así, lo justo, para que podamos darle la vuelta sin que nos haga gordo. Recortamos también este poquito de aquí, que parece que nos va a quedar demasiado abultado. Y ahora le damos la vuelta hacia el derecho. Nos ponemos aquí, hacemos que la parte de arriba junte con la de abajo y le damos la vuelta hacia el derecho, ¿veis? Sujetamos con un alfiler y así vamos a ir volcando el bies hacia el derecho del cesto y lo vamos a coser todo a máquina. Todo alrededor. Y una vez ya que lo tengamos cosido, pues ya tenemos nuestro trabajo terminado. Le damos la vuelta hacia el derecho, una buena plancha, ya sabéis, las costuras siempre planchadas. Esta última del bies también la vamos a planchar para que quede asentadito y planito. Y sacamos las esquinas con el dedo porque nos va a resultar fácil. Y ya tenemos nuestro trabajo hecho, como os he dicho. Es un trabajo muy sencillo. La tela exterior ya es estampada y bonita y no necesita mucho adorno, pero yo he querido ponerle la pinza ahí en fieltro para que quedara bonito. Y el revés, la parte interior, ha quedado súper rematada. No se ve ninguna costura y por aquí podemos colgarle si lo queremos tener colgado. Y si no, pues asentado en la encimera de la cocina o donde queráis vosotras ponerlo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.